Muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera edición de Directivas de Frente, un programa donde queremos, de la mano de altas directivas, que nos cuenten su experiencia profesional. Y es un honor inaugurar este programa con Mónica Deza. Mónica, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, un auténtico placer tenerte, ¿no? Una de las ejecutivas españolas más reconocidas a nivel nacional, a nivel internacional, pues CEO de Sur de Europa de Universal McCann y Magna Global, manejabas con la vicepresidencia de innovación de 8 empresas del grupo McCann, vicepresidenta de la Mobile Marketing Association, y actualmente eres Global CEO de la consultora de innovación y marketing digital Bendit Thinkings, ¿no? Has escrito varios libros, donde tenemos uno aquí, que la verdad es Panam Birreta, que va a ser un placer leerlo, ha sido una ilusión. MBA de Advanced Marketing Management por UCLA en Los Ángeles, California, máster de Dirección General en el IES, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Complutense, Empresa y Actividades Turísticas también licenciada por la SCAE, Universidad Juan Carlos I de Madrid. Impresionante. Pero me gustaría preguntarte, ¿quién es para ti Mónica Deza? Pues, en primer lugar, gracias, y es un honor también inaugurar, ¿no?, este ciclo de conversaciones que habéis tenido la magnífica idea de realizar. Bueno, Mónica Deza, ¿quién es Mónica Deza? Pues Mónica Deza es una persona que yo me autodefino como un argonauta de la felicidad. Yo creo que nadie puede hacer feliz a los demás si no es feliz él mismo o ella misma, y yo es lo que intento, ¿no? Entonces, todas las decisiones que tomo en la vida, el objetivo que tengo es disfrutar al máximo y hacer que se sientan bien los que están a mi alrededor, e intentar dejar a un lado aquellas personas, aquellos hechos o aquellas cosas que me lo impidan, ¿no? Y bueno, pues es así de simple y así de difícil. Es decir, pasión y gusto por lo que haces, ¿no? Al final es una de las claves de tu éxito. Bueno, en primer lugar, yo cuando oigo hablar de éxito le tengo mucha prevención, porque creo que una cosa es lo que la meritocracia convencional define como tener éxito en la vida, y otra cosa a lo mejor es el concepto de éxito que tenemos cada uno. Y además lo quiero resaltar porque creo que las chicas, las mujeres, tenemos un concepto del éxito diferente. No digo que sea mejor, no digo que sea peor, simplemente que es diferente. Entonces, por eso, mira, yo durante muchos años salía en los rankings de directivas, ¿no? Y realmente salí durante tiempo. Yo creo que ahora tengo más cosas por las que debería salir en ese ranking, igual que otras personas, que a lo mejor en algún momento cuando salí, la única diferencia es que tenía una tarjeta con un cargo en un tipo de compañía y luego lo tienes en otro, ¿no? Pero creo que una de las cosas que creo que las mujeres, todo el mundo, pero especialmente las mujeres, tenemos que invertir un poquito de tiempo es en intentar definir cuál es nuestra propia definición de tener éxito en la vida. Y para mí tener éxito en la vida es conseguir ser feliz. Es muy complicado, pero es mi objetivo. Pero es importante porque al final, yo siempre digo, por ejemplo, hablando del trabajo, dedicamos muchas horas de nuestra vida a trabajar. Si haces el cálculo de la parte de tu vida, sí. Y claro, si en lo que trabajas no eres feliz, al final yo creo que te afecta en tu felicidad personal y la transmites a los que están alrededor y no haces bien tu trabajo igual, ¿no? Sí, lo que pasa es que también hay que ser realista y hay que intentar ver el lado positivo de las cosas, y hay que también pensar que no puedes estar el 100% de cada día haciendo solo lo que te gusta y lo que es maravilloso. Y bueno, yo desgraciadamente a mí la vida no es que lo haya intentado, es que me ha obligado a creer que eso es así, ¿no? Por otras circunstancias. ¿Y crees que lo tiene fácil una mujer para ser feliz profesionalmente hablando, conseguir lo que quiere? Lo tiene fácil. Yo creo que uno de los problemas que tenemos ahora con las nuevas generaciones es que creen que lo tienen fácil. Y como luego en la realidad ha sido no solo que no era fácil, sino que era más complicado que la generación anterior, a mí me preocupa que la siguiente crisis no sea económica, sea la crisis de la melancolía, ¿no? Es decir, tenemos detrás generaciones que han visto que el sistema que sus padres habían utilizado para llegar a un éxito profesional no funciona. Es decir, tú estudias, te esfuerzas, sacas una carrera, haces un máster, tal, haces prácticas y tienes un trabajo. Y ellos han dicho, ostras, mi padre hizo eso, mi madre hizo eso, y el sistema les ha vapuleado y tal. Entonces, yo lo que creo es que, primero, no es fácil, ni para las mujeres ni para los hombres.
también es verdad que determinados temas son más difíciles y han sido más difíciles y siguen siendo más difíciles para nosotras. Y eso es una realidad demostrable, digamos, ¿no? Empírica. Pero ves un avance, es decir, realmente avanzamos hacia la conciliación, el papel de la mujer directiva, pero yo creo que vamos más lento de lo que deberíamos ir. No sé cuál es tu opinión al respecto. Yo lo que creo es que, a ver, yo tengo una opinión un poquito especial al respecto. Vamos a ver, primero, a mí el concepto de conciliación per se no me gusta mucho. Primero, ¿por qué? Pues porque no es un tema de las mujeres, la conciliación es un tema de las familias, y en las familias no hay solo mujeres. Eso en primer lugar. Segundo, me gusta más el concepto en inglés, no porque sea muy snob yo, sino porque habla de equilibrio entre trabajo y vida personal. Y me gusta más ese concepto que conciliar, ¿no? Pero no es un tema femenino, es un tema de cualquier persona que trabaja y que tiene una familia o quiere tenerla, o quiere hacer lo que quiera. Entonces, sin embargo, socialmente, siempre que se habla de conciliación, parece que se nos asocia a nosotras, ¿sí? Segundo punto que quiero resaltar. ¿Por qué tener éxito hacemos que es un sinónimo a ser directiva? No. Puede ser peluquera. Totalmente. O puede ser... o puedes decidir ser científica. Entonces parece que hay como por arriba mujeres directivas y consejeras, por abajo violencia de género y en el medio es el 95%. ¿Quién se ocupa de ese 95%? ¿Por qué tenemos que decirle a las niñas o a las jóvenes que tener éxito es ser directiva? Ahora mismo necesitamos en este país mucho más para mí decirles, sé emprendedora, crea tu propio puesto de trabajo, por ejemplo. Pero ahí culturalmente tenemos un lastre, ¿no? Es decir, España de por sí no es un país, si nos comparamos con otro, especialmente emprendedor. ¿Crees que es tema educativo donde nos han enseñado desde pequeños nuestros padres en el colegio con la mejor intención de estudia, haz una carrera, busca un trabajo, busca una pareja, cásate, ten hijos y sigue tu vida? Cuando esto está cambiando bastante. Bueno, voy a comentar algunas cosas que algunas no tengo el dato exacto, pero bueno, me lo vais a permitir en esta conversación. Obvio. Mira, para empezar, no es un problema de España. El sistema educativo que se construyó fue en la Ilustración y se ha avanzado relativamente poco en ello. Entonces, yo creo que la educación, como decía Mandela, es el arma que puede cambiar el mundo. Nosotros tendríamos que empezar a entrenar a las nuevas generaciones en ese miedo. Una cosa es, o sea, les entrenamos para buscar trabajo, para encontrar trabajo, no les entrenamos para crear trabajo. Y eso se empieza desde el principio. En segundo lugar, el sistema educativo además está con el impacto encima de lo digital. Hay profesores, por ejemplo, hablaba el otro día en un colegio con niños de primaria y me decían, es que yo cuando el profesor dice algo lo busco en Google. Claro. Entonces, ser inteligente se ha asociado hasta ahora con tener memoria. Pero la memoria más potente del mundo la llevan los niños en los jeans, los llevan en el bolsillo, se llama Google. Entonces, ¿qué es ser inteligente hoy? ¿Acordarte de algo o encontrar la información adecuada en el mínimo tiempo posible? Es otro concepto. Segundo lugar, para mí el siglo XXI tiene dos idiomas, inglés y tecnología. Y tienes que hablar los dos, porque si no hablas ninguno de los dos, va a pasar como cuando tú vas a un país y no dominas el idioma. No te puedes comunicar. Tercero, no entrenamos a la gente en comunicación. Bueno, tú y yo nos dedicamos a comunicación y aquí no somos objetivos a lo mejor, pero si hay algo, una capacidad, un sector que es importante en el siglo XXI es la comunicación. Porque ahora mismo cualquier persona con un smartphone es un periodista, es un líder de opinión, se ha democratizado el tema de la información y la sociedad no está, ni el sistema estaba preparado para esto, ¿no? Entonces, yo creo que para el tema de emprendimiento, tuve la oportunidad de ocupar una de las direcciones de un programa de emprendimiento en Silicon Valley de empresas y personas españolas, hace un par de años, que fue fantástico el programa Imagine. Cuando tú vas por el campus de allí, tú estás en Silicon Valley, tú ves a los estudiantes que se preguntan unos a otros qué empresa vas a montar cuando acabes, o antes de acabar, ¿no? ¿Qué empresa vas a montar? ¿Qué proyecto vas a hacer? Cuando tú vas a un campus español, todavía no escuchas esto. Es tú a qué quieres dedicarte, dónde quieres trabajar, qué quieres ser, pero no oyes tanto, o esto es una percepción mía personal,
qué proyecto tuyo, qué quieres crear, qué empresa quieres montar. Eso por un lado. Y por otro, tampoco en España tenemos que pretender. Yo creo que, por ejemplo, nosotros somos un país muy creativo. Lo hemos demostrado a lo largo de la historia de la humanidad. Somos súper creativos. Luego, somos una potencia en creatividad. No digo creatividad a lo mejor solo publicitaria, creatividad estratégica de negocio. Pero nos falta algo, la creatividad sin usarla. Si es la potencia sin control, pues lo mismo. Segundo lugar, somos un país que somos una potencia en solidaridad. Pocos países del mundo son más solidarios que nosotros, en gastronomía también, en cultura, en tal. ¿Por qué todas las iniciativas o muchas iniciativas, digamos, de los líderes políticos y de poder van en el ámbito de la tecnología? Nosotros no vamos a poder, en algunas áreas, poder superar otros centros de innovación en ese área, porque nos costará, por los costes salariales, por el nivel medio de productividad, por el sistema laboral, por muchas cosas. Aquí es más difícil emprender que en otros países y eso es una realidad. Es más difícil. Yo ahora tengo una compañía, quiero contratar gente, veo que hay muchas ayudas. Realmente no son tantas las ayudas como se dice, ¿no? Falso marketing, ¿podemos llamarlo? ¿Es marketing? No, bueno, para mí sería, bueno, podría, si le metes el adjetivo político te lo admito. Marketing político sería, ¿no? El marketing nunca debe ser falso. Debe ser, nunca debe ser. Nunca debe ser falso, sí. Claro, pero muchas veces es difícil emprender, nos falta esa. A veces también los padres, con mucha. No te metas en líos, vas a emprender, vas a pedir un préstamo con los riesgos que corres. Y ahora quizá salen muchos también emprendedores por necesidad. Sí, eso ¿no? es Donde verdad. también yo creo que es un arma de doble filo donde hay que tener mucho cuidado, porque a veces he conocido personas cercanas donde por necesidad han emprendido y no era quizá el momento o no se han dejado asesorar de la mejor manera posible y han incurrido en un problema mayor del que tenían. Es decir, yo creo que las personas debemos emprender cada vez más, porque ahora tenemos un trabajo, pero hay teorías por ahí que dicen que vamos a tener 7 trabajos, que lo que haremos es trabajar, bueno, de manera freelance, podemos decirlo, con muchas cosas. Sí, ese movimiento, mira, Juan, yo en un momento dado, y a lo mejor adelanto gente que no me conozca, pero bueno, en un momento dado, digamos, de mi vida, durante una parte de mi vida me dediqué a construir, siempre me he movido por sueños, la verdad. Pero yo a veces digo que, y se ríe la gente, pero cuando lo cuento así en Petit Comité, pero yo creo que de pequeña vi la película Armas de Mujer de Melanie Griffith y Harrison Ford y dije, yo quiero ser esto, ¿no? O sea, yo me veía como, quería ser presidente o CEO de una gran multinacional americana y de hecho durante 25 años he trabajado en multinacionales americanas y llego a ser presidente también, ¿no? Pero digamos que en un momento dado la vida me obliga a dejar bruscamente todo por lo que había luchado durante los 20 años primeros. Me obliga, lo hice voluntariamente y lo volvería a hacer, y lo hice en este caso, por un hijo. Pero ahí he de reconocer que me reinventé, digamos, por obligación, es decir, como tenía muy claro la prioridad, lo dejé y me dediqué como digo yo, al pitch más importante, como decimos los publicistas, ¿no? El pitch más importante de mi vida, que fue intentar buscar un tratamiento que curara a mi hijo mayor. Y lo volvería a hacer una vez y 1000 y 3000. Y no me arrepiento para nada, sino que al revés, me cambió la vida. A mí, yo iba mal encaminada, porque la definición de éxito que yo tenía en la vida hasta ese momento es distinta a la que tengo hoy. Y luego perdió potencia la emoción más paralizante que existe para una persona, que es el miedo. Entonces yo perdí el miedo a reinventarme, el miedo a cambiar. Entonces la primera vez es verdad que no hice nada, yo no tengo ningún mérito, es decir, cualquier madre o cualquier padre habría hecho lo que hicimos nosotros. O sea, de repente dar una noticia abrumadora, destructiva sobre un hijo o una hija tuya y tú lo dejas todo, porque lo más importante es lo que es. Pero es verdad que luego, a lo largo de mi vida, le perdí el miedo al cambio. Cambié también, se transformó, mejor dicho, lo que yo entendí que era tener éxito en la vida. Y voy a decir una cosa que a lo mejor no me entendéis, bueno, a lo mejor las personas no me conozcan, pero en cierta manera soy más feliz. He aumentado mi capacidad de ser feliz. Es decir, tu éxito. Exacto.
Por contextualizar un poco, si me permites, tienes un hijo adolescente enfermo de cáncer desde los 17 meses, que se ha convertido en un excelente estudiante, un cinturón negro de artes marciales, y ha despertado la admiración de todos cuantos le rodean, ¿no? Por su capacidad de adaptación, su capacidad de superación. ¿Esa resiliencia la ha aprendido de ti o tú has aprendido de él? Bueno, lo primero quiero decir que tengo 2 hijos. Vale. Tengo un niño y una niña. Es verdad que mi hijo mayor nació con un tumor cerebral que luego se malignizó y efectivamente es un tipo espectacular, con una capacidad de resiliencia espectacular. Pero no lo ha aprendido de mí. Es decir, yo creo que él influye en todas las personas que estamos a su alrededor. Eso él. Y luego, ser hermana pequeña de una persona de estas características, que es el caso de mi hija, es muy complicado también. Es una niña que, siendo muy pequeña, sus padres y su hermano se van a vivir a otro país, al otro lado del mundo, y la dejan en España. Es una niña que en un momento dado está muy sola en algunos momentos de su vida porque nunca está con su padre y con su madre a la vez, porque siempre uno está en una UBI con su hermano. Y sin embargo, bueno, pues tiene la capacidad, ha desarrollado una capacidad que también es otro caso para mí, que yo aprendo también de ella, de una madurez a una edad muy temprana, y sobre todo es una persona que es muy emprendedora, porque como se ha visto en un contexto donde tenía que hacerlo ella, pues lo ha hecho. Y luego yo creo que lo que hemos aprendido todos es, que es un poco el espíritu del libro que te comentábamos antes, ¿no?, en la entrevista, es: se puede ser feliz a pesar de todo. O sea, tenemos que intentarlo. Entonces, yo, por ejemplo, hicimos una fiesta porque hacía 8 meses que no cenábamos juntos los 4 en casa. Y decían unos amigos: ¿pero por qué haces una fiesta? Digo: porque tú lo haces todos los días. Pero entonces hace 8 meses que no podemos cenar los 4. Entonces, para nosotros es un momento de felicidad. O, por ejemplo, cuando a mí me nombraron consejero delegado o consejera delegada, mi hijo es muy tímido. Entonces me llamaron de su colegio y me dijeron: mira, ha pasado hoy una cosa extraordinaria. Su hijo, que jamás levanta la mano, es muy tímido. Hoy se han dicho las notas y él ha suspendido matemáticas. Entonces, pues lo típico, un compañero, los niños pequeños, pues bueno, pues se rieron y tal. Y él de repente levantó la mano y dijo: perdón, quiero decir 2 cosas. 1, yo he sacado un 4 con medio cerebro. Luego tendría un 8 si lo tuviera entero. Punto número 1. Punto número 2. A mi madre le han nombrado CEO. Yo no sé lo que significa, pero sé que es muy importante. A ver cuál de vosotros tiene una madre tan lista. Entonces, yo me provocó mucha ternura porque los padres normalmente proyectamos en los hijos lo que nosotros quisiéramos haber sido. Pero estos niños, y no es mi hijo solo, sino muchísimos niños que están en su situación, que son muy conscientes de las limitaciones de las cartas que les ha dado el destino a la hora de venir a este mundo a jugar, proyectan lo que ellos jamás saben que van a poder ser en sus padres y en sus hermanos. Y es divino, o sea, es una lección de vida, ¿sabes? Entonces, bueno, pero tampoco me ponerlo aquí. No, pero me ha encantado la frase de: se puede ser feliz a pesar de todo. Es decir, y es un poco lo que cuentas en el libro. Es que, claro, al final todo está un poco en el interior. Es decir, la adversidad nos hace también más fuertes. Entiendo. Hay 2 caminos ante la adversidad. O te matas quejándote a llorar, o te levantas y sigues. Pero totalmente. Es que no tienes más alternativa. Y nosotros decidimos ser como el bambú, que la vida nos doblara, pero que no consiguiera rompernos, ¿no? Y ahí estamos. Entonces, en cuanto me sueltas un poquito, ya me vengo arriba. Permíteme que cambiemos de tema drásticamente. La empresa hoy en día. Vivimos en un entorno excesivamente cambiante y además la velocidad de cambio es muy rápida, ¿no? Las empresas les está muchas veces costando adaptarse, ¿no? Y quería introducir el término, que no es nada nuevo, pero cada vez se está yendo más: economía colaborativa, consumo colaborativo, todos los problemas que estamos teniendo, bueno, pues por empresas como Uber, BlaBlaCar, así. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Las empresas deben adaptarse? ¿Realmente es un conflicto, es una evolución natural? Bueno, vamos a ver, yo lo primero creo que el sistema económico y geopolítico del mundo en general es distinto, ha cambiado y seguirá cambiando. Si vemos el peso que tenía, por ejemplo, lo que se llamaba la región norte
en el mundo en los años 80-90 era el 60 o el 70%, y la previsión para el 2025 es que sea solo a lo mejor el 20 o el 25, porque hay otras áreas del mundo que empiezan a pesar y el mundo está empezando a mirar hacia Oriente. Eso por un lado. Por otro, el mundo digital ha hecho que muchos tipos de negocios, bueno, pues no solo cambien, sino que, digamos, mueran, y hacen emerger otro tipo de negocio. Y luego el sistema laboral también ha cambiado, porque el otro día, bueno, hace unos meses tuve la oportunidad de hablar con la directora de la London Business School, porque hablamos de la gig economy que tú mencionabas al principio. Es decir, antes tú preguntabas, ¿tú qué eres? Dices, soy director de una sucursal de una agencia de viajes, o de un banco, o soy CEO de una agencia de publicidad, o lo que fuera, y tardabas un minuto. Y ahora tú dices, bueno, soy speaker, tal, también tengo una empresa de no sé cuántos, también hago proyectos. Esos gigs, que son colaborativos, porque la gente con talento se une para hacer cosas, luego se separa. Esos gigs unidos, eso es un trabajo, pero es un trabajo distinto. Entonces ellos habían hecho un estudio donde decían que, no recuerdo exactamente, pero como para dentro de 5 o 6 años, el 40% de la gente con mucho talento en las grandes multinacionales iban a ser freelance, porque abandonábamos las grandes multinacionales porque te llegaba a asfixiar o porque creías que podías hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un sistema laboral distinto. Y luego, en tercer lugar, está el consumidor, o digamos, el ciudadano, ¿no? Al final, yo creo que hay una tendencia global en la cual las personas vamos a acabar votando con el acto de consumo aquellas marcas que realmente hagan lo que dicen y cumplan también lo que dicen, y además sean capaces de hacer negocio a la vez que intentan hacer del mundo que nos rodea un sitio mejor en algún aspecto, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestra compañía vemos que nosotros llamamos los clientes curvos, o los clientes con una visión bend, curva, ¿no? Son aquellos que ya tienen claro que el mundo va a ir por ahí. Porque además, tú si dices que cuidas el medio ambiente como compañía y luego no lo haces, en el siglo XXI se sabe así. Pero es una realidad que pasa con mucho. Muchas empresas nos dicen A, pero venden B. Mucho RSC, pero luego la realidad. Es que yo RSC, yo creo que ya no es responsabilidad social corporativa, es gestión ética de los negocios. O sea, deberíamos cambiar el nombre, Empezando ¿no? desde dentro y para salir hacia afuera, evidentemente. O, por ejemplo, es muy destructivo que tú metas X millones de euros en un presupuesto, o de dólares, de campaña de spots convencionales en bloques de televisión, y luego no vigiles que tus empleados están diciendo su realidad del día a día y te destruye. O sea, es que te destruye el efecto de esa campaña, porque además el ciudadano de a pie va a creer mucho más a alguien como un peer, alguien como tú y como yo, que 30 segundos que salgan en el corte de un telediario. Entonces, yo creo que el mundo va por ahí, y sí, efectivamente creo que la economía cada vez va a ser más colaborativa. ¿Pero tú crees que las empresas se adaptan bien? A mí, generalmente vemos, por ejemplo, voy a hablar de Airbnb, muchas cadenas hoteleras están enfrentándose, que han tardado 50, 60 años en conseguir X número de plazas, y Airbnb en solo 6 años está casi igualándola. Y están como oponiendo, intentando ilegalizar, pero luego nos encontramos, que yo es una figura que destaco siempre, que es Quique Sarasola, con Roommate, que dice, vale, yo voy a hacer y me voy a unir y lanzo un portal donde vamos a hacer un mix entre empresa. Es decir, para mí es un gran ejemplo de buscar unas sinergias en lugar de la confrontación, pero no es lo habitual, no se ve habitualmente eso en las compañías. No, no es lo habitual. Vamos a ver, yo creo que de las asignaturas pendientes más evidentes que hay en las empresas es transformarse. Es muy difícil cuando... Y no nos equivoquemos, las barreras al cambio más grandes que yo he encontrado en mi vida no son procesos, son personas. Totalmente. ¿Qué es lo que limita el cambio, lo que Sí. para el cambio? Sí, son barreras, es decir, dentro de las grandes compañías tú tienes perfiles que están muy estudiados de tipologías de equipo. Y hay personas que no quieren que cambie el status quo, no quieren, es decir, no van a mover ni un solo dedo para que aquello funcione, porque se sienten inseguros o porque creen que en un nuevo escenario no van a tener un rol, que probablemente además tengan razón, ¿no? Y sin embargo hay otras que están deseando hacerlo. Y por cierto, quiero decir que para mí esto no significa una cuestión de edad, ni mucho menos de género. El talento ni tiene edad ni tiene género, pero es verdad que hay un colectivo
que es más de 45, entre 45 y 64 años, que en este país yo creo que está alrededor de 2 millones de personas, más de la mitad no están protegidas de ninguna manera, que han sido expulsadas del sistema laboral actual y además, aunque acabara la crisis, no van a poder reengancharse. Entonces, cuando yo oigo hablar de emprendimiento asociado a gente joven, me pregunto, me parece muy bien, pero hay un montón de gente con talento que ha invertido 20 años de su vida, 15 años de su vida, 10 años de su vida en un sistema laboral distinto, pero sabe mucho y nadie se está ocupando de esto. Pero les es más difícil emprender porque están en un ciclo, dentro del ciclo de vida están en una etapa diferente. Entonces, ahí también creo que deberíamos ser colaborativos, no solo respecto a gente joven, sino respecto a ese colectivo de 2 millones de personas que tienen un valor en talento y en conocimiento importantísimo y que están un poco dejados, en mi opinión, de la mano de Dios, ¿no? Pero porque yo creo que no trabajamos en equipo, lo decías antes, hay gente que no le interesa el cambio y esta es una situación que yo viví personalmente y he visto en varias situaciones donde el jefe limita el ascenso de las personas de abajo, muchas veces por miedo a que le superen, en lugar de decir, no, es alguien que me pueda aportar y sumamos. Entonces le ponen la pierna para que no llegue. Al final es pensar de manera individual y no es en el beneficio de una propia empresa. Y esto es algo que sucede mucho. ¿Puede ir relacionado con la falta de autoestima de un jefe, de un directivo, en ese caso? No lo sé. Yo quizás yo he conocido a algunos jefes medianos, pequeños, grandes, grandísimos, con ese perfil, pero también he conocido muchísimas jefes, hombres y mujeres, que eran todo lo contrario, es decir, que siempre se intentaban rodear de gente mejor que uno mismo. Yo, desde luego, he tenido la suerte de que siempre he tenido equipos donde había gente que cada día tenía una capacidad de que yo les admirara porque pedía A y me traían A premium. O sea, yo he tenido la suerte también, porque el factor suerte también puntúa, ¿no? De tener equipos que hemos llegado a hacer. Yo a veces les decía, por ejemplo, en la etapa cuando nosotros, digamos, cogimos una agencia de medios que, bueno, pues no iba muy bien, no tenía ningún premio, la gente estaba desmotivada, y en un año la convertimos en la agencia más premiada en España, la más premiada en nuestra network mundial. Éramos un equipo de gente muy joven que yo que era el CEO, que era recién CEO, que tampoco lleva mucho tiempo haciéndolo, pero lo conseguimos, un grupo de gente ordinaria, conseguimos cosas extraordinarias, ¿no? Y esa magia es fantástica. Todos lo que conseguimos hacer es trabajar en conjunto, de manera colaborativa, como tú decías, y sobre todo teníamos un objetivo común. Y nadie era más, o sea, todo el mundo sabía su rol, pero desde el recepcionista hasta, en este caso yo, que era el presidente, nadie creía que era más importante que otro, sino que su rol era en este caso diferente. Lo menciono porque esa época de mi vida, la verdad es que la recuerdo con muchísimo cariño y he tenido la oportunidad de que cada vez que nos vemos, aquellas personas que estuvimos en esa época, tenemos todos la misma sensación, ¿no? Y por eso yo sí creo que la colaboración siempre te lleva a... La colaboración tiene que basarse en la confianza también. Totalmente. Porque si no, yo siempre digo que al final también es casi como un matrimonio. Si no hay confianza y desconfías de la otra persona, al final se rompen los lazos y se rompen los lazos. Pero escucha, te lo digo porque yo creo que ahora mismo no tenemos una crisis económica, tenemos una crisis de confianza. Tenemos una crisis de muchísimas cosas, yo creo, de Sí, confianza. pero para mí la base es decir, la gente ya no creemos en nada, no creemos en el sistema, no creemos en las entidades que tal, no creemos casi en el que tenemos al lado, sobre todo en este país, cuando vas a otro. Sí. Entonces, esa es la revolución de la confianza. Si tú tienes confianza en algo, en alguien, todo lo demás es más fácil, ¿no? Y al final está muy ligado a crisis económica, crisis de valores, crisis tal, pero al final no de un acto de fe, pero sí de confianza. Mónica, me gustaría acabar con una sugerencia tuya, muy valiosa. ¿Qué le dirías o le recomendarías a una mujer que tiene unas ambiciosas metas profesionales? Como bien decías, al final es ser feliz, la que sean. ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? Bueno, yo lo que le recomendaría lo primero es que si tiene unas metas muy ambiciosas, lo primero que midiera bien, si quieres conseguir algo, tienes que tener claro que tienes que dar algo. Y eso es una balanza en la vida. O sea, si tú quieres un cuerpazo, tienes que meterle horas en un gimnasio. Si quieres un cerebrazo, tienes que entrenarlo. Entonces, tú me decías antes cuando leías todo lo que he estudiado, ahora estoy haciendo otro máster. Bueno, pues
yo soy una eterna estudiante, me encanta aprender, pero cada día tengo la sensación que cuánto me falta por aprender. No, nunca creo que lo sé todo, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es lo primero que hay que hacer ese ejercicio de ver qué pongo en la balanza en cada lado, porque no se puede tener todo. Está claro. Entonces, no se puede intentar tener un cargazo o montar una empresa internacional y trabajar muy poquito y además por las tardes tengo tal y no. El éxito, sea lo que sea lo que te plantees hacer en la vida, para mí tiene varias patas. Una tiene que ser algo que sea un sueño tuyo para conseguir. Lo otro tiene que tener una dosis de esfuerzo y de sacrificio que tienes que estar dispuesto a hacer. Y lo tercero, yo creo que hay que tener claro que te vas a caer muchas veces, y tienes que estar seguro o segura que tienes la capacidad de levantarte. Y luego la cuarta, podría decir la última, yo creo que es algo que yo también he aprendido. Quizás al principio yo no tenía esta cualidad que voy a decir y la vida pues ha hecho que cada vez la aprecie más. Hay que ser humilde, no prepotente. Y yo en el mundo de la dirección he encontrado mucha más gente prepotente que humilde. Quizás yo misma también, ¿eh? O sea, no lo niego y yo lo digo como un defecto. Pero que al final, a lo largo de la vida te hace ver que hay gente muy humilde que tiene un éxito extraordinario, ¿no? Y bueno, tenemos muchos casos alrededor. Pues nos quedamos con tu consejo: sé humilde, levántate y sigue adelante y sobre todo sé feliz. Haz lo que quieras para ser feliz. Mónica, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Juan. Con Mónica Decen hemos inaugurado este primer programa de Directivas de Frente. Todas tus sugerencias, preguntas, recomendaciones en el hashtag #directivasdefrente. Nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias.